¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la geopolítica ambiental con otro notable invitado, Fernando Estensoro, catedrático y analista internacional, directamente desde Santiago de Chile. Fernando Estensoro, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un placer conversar con ustedes. El placer es nuestro. ¿Qué impacto está teniendo el conflicto de Ucrania en la geopolítica ambiental a nivel mundial? Bueno, una pregunta amplia y difícil. Hablemos de la geopolítica, después te explico por qué yo hablo de geopolítica ambiental. Pero sin duda que uno puede analizar de distintos aspectos el conflicto ruso-ucraniano. Desde mi punto de vista, yo prefiero hacer un análisis más estructural, de larga duración. Entender por qué está ocurriendo esta coyuntura, qué es lo que la provocó. Más allá, ¿no es cierto?, del análisis a veces más bien del día a día, en donde se van viendo las distintas opiniones que tienen los distintos actores, los que están a favor, los que están en contra. Yo creo que mi invitación ahí para el análisis es salirse un poquito de la coyuntura y tratar de entender cuál es el fenómeno global que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo y que explica lo que está este actual conflicto ruso-ucraniano. Y en ese sentido, para mí el fenómeno global que está ocurriendo es que estamos viviendo una época que se caracteriza por la declinación del poder hegemónico de los Estados Unidos. Estados Unidos fue la potencia hegemónica, la potencia que dictó el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial queda como el verdadero poder absoluto. Y ahí hay una discusión, porque algunos dicen, bueno, fue la época de la Guerra Fría, porque la Unión Soviética también fue una gran potencia. Pero la verdad es que la Unión Soviética nunca llegó a amenazar realmente al poder de Estados Unidos. Lo que hizo la Unión Soviética fue, por motivos de defensa, equiparar cuando desarrolló el arma atómica, y fue un mecanismo de defensa para evitar, ¿no es cierto?, que lo bombardearan, porque las intenciones de Estados Unidos y los aliados, sobre todo de Gran Bretaña, era ya una vez que se terminó con el fascismo y con el nazismo, en donde el esfuerzo soviético y ruso fue fundamental, sigamos y terminemos con la otra amenaza que es el comunismo. Sin embargo, no estaban dadas las condiciones, pero Estados Unidos quedó en un minuto, era el único que tenía el arma atómica, y lo que hace la Unión Soviética es conseguir la paridad atómica y con eso va a evitar fundamentalmente ser atacado. Pero Rusia y la Unión Soviética jamás fue realmente una amenaza al inmenso poder que tenía Estados Unidos. Nunca fue una amenaza en términos económicos, de hecho Rusia ni se acercó a la economía de Estados Unidos, nunca fue una amenaza en términos tecnológicos, hizo avances interesantes como el caso del Sputnik, sin duda, ¿ya? Tuvo muchos avances, pero nunca llegó a amenazar, ¿ya?, ni a ensombrecer el poderío tecnológico y económico de los Estados Unidos. Y además se transformó en un tremendo pretexto por parte de Estados Unidos para justificar el despliegue de las legiones estadounidenses por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a hacer tratados militares con América Latina, ¿no es cierto? El Tratado de Río de Janeiro, que después se va a llamar el TEAR, hace tratados en Asia, hace tratados en Europa con la OTAN, ¿no es cierto? O sea, despliega sus legiones Estados Unidos por todo el planeta, asociando a sus aliados, pero son en verdaderas son alianzas militares sobre la cual rodean a la Unión Soviética. Y toda la parafernalia propagandística de la lucha contra el comunismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, como tú sabes,
hay el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, que Arbenz tenía cualquier cosa menos de comunista, o sea, y lo derrocaron, ¿no es cierto? Y todas las intervenciones de América Latina se hacen, ¿no es cierto?, en nombre de parar el comunismo, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Y después, con Cuba tienen están dudosos. ¿Ah? Al principio, acuérdate que la revolución cubana, con Fidel Castro, no se declara una revolución marxista. Fidel declara la revolución marxista una vez después de la invasión de Bahía Cochinos, y cuando se da cuenta que Estados Unidos cede a las presiones de la oligarquía y de la mafia que huyen de Cuba, cede a esas presiones, ¿no es cierto? Y decide apoyar la invasión de Bahía Cochinos en el año 61. Después de esa invasión, Fidel, ¿no es cierto?, declara que su proceso es un proceso de carácter más bien marxista, ¿ya? Pero hasta antes era un proceso muy profundamente nacionalista, de reivindicación, ¿no es cierto?, de la verdadera independencia de Cuba. Entonces, Estados Unidos, por supuesto, apoyando a todas las oligarquías de nuestro continente que cada vez que se veían amenazados por proyectos socialdemócratas o proyectos progresistas, diríamos, ya no necesariamente comunistas, inmediatamente, o proyectos que postulaban la reforma agraria en América Latina, inmediatamente nuestras oligarquías tradicionales empezaban a gritar, vienen los comunistas, y recurrían al apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué te quiero decir? Todo eso era parte del show, todo eso era parte ya del escenario estadounidense, y en ese sentido la Unión Soviética le prestó esa ayuda, aunque no lo buscaban, ¿ya? Pero Estados Unidos supo utilizar el miedo a los comunistas soviéticos, ¿ya? Lo que tenían los soviéticos era su área de influencia negociado en Yalta, que era la Europa Oriental, ¿ya? Obviamente. Y con China también en el año 49 gana Mao Zedong, hay una revolución comunista, pero que rápidamente entra en discusión con los comunistas rusos. O sea, los comunistas chinos y los comunistas rusos tenían sus diferencias, incluso hubo una guerra entre ellos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es un poder increíble a nivel planetario. Jamás en la historia hubo un imperio con tanto poder. Ellos dictan el sistema internacional. Ellos crean, mira, ¿dónde se crean las Naciones Unidas? Bueno, se crea en San Francisco, pero ¿dónde hacen el edificio de las Naciones Unidas? En Nueva York. ¿Dónde se crea el Fondo Monetario Internacional? En Washington. ¿Dónde se crea la sede del Banco Mundial? En Washington. ¿Cuál es la moneda de intercambio mundial? El dólar. ¿Te das cuenta? O sea, Estados Unidos está con un nivel de poder, ¿ya? Y por supuesto la cultura estadounidense empieza a permear a todo el planeta, ¿ya? Está en la cúspide de su poder. Sin embargo, ya después de la guerra de Vietnam, en los 70, ese poder empieza a declinar, ¿ya? Por una parte, los propios aliados que Estados Unidos arma para contrarrestar, para rodear a los soviéticos comunistas, el Japón, que recibe una tremenda ayuda económica, y la Europa occidental, con Alemania encabezándola, ¿no es cierto?, empiezan a reconstruir sus economías industriales, que habían quedado muy deterioradas por la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y empiezan a arrebatarle el mercado al propio Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, para que tengas una idea, Estados Unidos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. Estados Unidos, o sea, 200 millones de habitantes de Estados Unidos producían la mitad de toda la riqueza que se producía en el planeta. Eso es increíble, ¿ya? Eso cuesta entenderlo. Pero por eso que Estados Unidos pudo hacer lo que hizo, ¿ya? Sin embargo, 30 años después, en los 70, ya Estados Unidos ya ha bajado, y ya no es el 50%, ya es el 30%. Y cuando termina la Guerra Fría, este cuco comunista, ¿no es cierto?, que había justificado todo el despliegue ideológico de Estados Unidos, ¿ya? Y que justificaba todo su aparato militar, toda su industria militar, que es enorme, ¿no es cierto? Entonces, cuando se acaba este monstruo comunista, ¿no es cierto?, el año 1991, cuando termina la Guerra Fría, Estados Unidos apenas representa el 26% de la economía mundial. O sea, ha bajado del 50% de la economía mundial al 26%, ¿ya? Y por supuesto, Japón, Alemania, Europa han aumentado su participación. Indudablemente, Estados Unidos sigue siendo la gran potencia económica, sin duda, sigue siendo la gran potencia militar, pero lo que no notan los estadounidenses, porque ellos como que se marean, ¿eh? Se afiebran, digo yo, ¿eh? Caen en una euforia, empiezan a decir que se acabó la historia en términos de que se acabaron la lucha ideológica, ahora todo el mundo iba a ser neoliberal
iba a seguir los valores culturales estadounidenses y Estados Unidos iba a transformarse como en el papá del mundo, ¿no es cierto? Un papá benefactor, el gendarme que iba a poner orden, ¿no es cierto? Pero todos, ¿verdad? Los musulmanes, los latinoamericanos, los asiáticos, todos, finalmente, unos antes, otros después, íbamos a imitar el modo de vida estadounidense porque era el modo de vida perfecto. Finalmente, para los estadounidenses el paraíso en la tierra se había concretado, solo que no era marxista, sino que era neoliberal y de acuerdo a los valores estadounidenses, y Dios hablaba en inglés, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre el año 91 y la década de los 90, la década de Bill Clinton, ¿ya? Entonces ellos se meten en la guerra yugoslava, se meten en el conflicto del Medio Oriente, ¿no es cierto?, para llevar orden, para llevar la democracia, ¿no es cierto?, para llevar los valores estadounidenses, y porque ellos le están haciendo un bien al planeta, ¿no es cierto?, de acuerdo a su forma de entender la realidad. Pero la verdad es que venían declinando, declinando, declinando. 10 años después o 12 años después, bueno, vienen los atentados a las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, la famosa paz y el fin de las guerras que había pronosticado el señor Fukuyama, este señor que dijo el fin de la historia, el último hombre, el que te decía que ahora todo el mundo iba a ser como Estados Unidos, se habían acabado las guerras ideológicas, el mundo entraba en una era de paz. Iban a haber pequeños conflictos, pero nada muy serio, ¿no es cierto? Bueno, empiezan a despertar de esta euforia con los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, ¿ya? Pero la verdad es que, por una parte, ellos no se percataron, el establishment del poder. Hubo algún que otro intelectual que sí sabía, pero estaban totalmente fuera de la moda, ¿no es cierto? Entonces no eran escuchados. El establishment del poder, los políticos, los intelectuales orgánicos del poder estadounidense, estaban eufóricos, ¿ya? Se discutía por dónde iban a venir las cosas, pero la verdad es que ya a lo que se suma, perdón, para agregar eso, se suma que la Unión Soviética se desintegra, Rusia se hace una explosión de un capitalismo, ¿no es cierto?, brutal, ¿ya? Que además la deja en la bancarrota. Boris Yeltsin solicita entrar a la OTAN, imagínate, o sea, era una locura. Boris Yeltsin solicitando que Rusia entrara a la OTAN, ¿ya? Una serie de factores, bueno, todos los países que habían sido de la Europa Oriental entrando a la OTAN, entonces era como era ya maravilloso, o sea, ya no podía ser más maravilloso para los estrategas y los geopolíticos estadounidenses. Por supuesto, Rusia no entró a la OTAN y prácticamente se desintegra casi como país, ¿no es cierto? Todo eso ocurre en los 90, pero ya en los 2000, este nuevo siglo empieza a cambiar, porque entre otras cosas, también, ¿no es cierto?, no se habían dado cuenta, o se habían dado cuenta, pero no le habían tomado el real peso a este giro que había hecho China. ¿No es cierto? China, el año 78, con Deng Xiaoping, empieza a girar hacia un modelo capitalista, ¿ya? Manteniendo al Partido Comunista, pero empieza a aprobar y empieza a girar, y cuando termina la Guerra Fría, ya estos primeros, el proceso que había hecho Deng Xiaoping ya lleva 10 años y está empezando a dar sus primeros frutos, si bien todavía son muy pequeñitos. Pero más encima, o sea, a una Rusia que se hace capitalista, desaparece la Unión Soviética, desaparece la ideología comunista y aparece una Rusia capitalista y una China que se está haciendo capitalista, entonces, como te digo, todo esto aumentaba la euforia y los chinos pasaron a ser bienvenidos. Ya los chinos, ya Henry Kissinger con Nixon, hacen una alianza con China el año 73, 72, 73, y pasan a ser comunistas buenos. ¿Por qué? Porque les sirve, aprovechan las tensiones que hay entre China y la Unión Soviética, hacen una alianza con China para seguir aislando a la Unión Soviética. Pero más allá de eso, ¿ya? O sea, ya para la Guerra Fría de los 70 y 80, los chinos, son comunistas buenos. Pero además están girando hacia el capitalismo, por lo tanto, estoy diciendo como lo ven Estados Unidos. Y ya voy a terminar para darte esta idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que China, ¿ya?, en los años 90 todavía son chinos simpáticos, son chinos decentes, chinos equilibrados, porque están creciendo. China era una potencia muy pobre, pero muy, muy pobre. Y empiezan a crecer, empiezan a aumentar de a poquitito, y empiezan. Entonces, ¿ya?, por supuesto, dependiendo, entrando al mercado estadounidense, finalmente deciden entrar a la Organización Mundial del Comercio, ¿ya?, pero de a poquitito y creciendo, 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 ¿ya?, hasta que ya a mediados de los 2000, Estados Unidos se da cuenta, ¿pero qué es esto? O sea,
estos chinos que habían sido tan buenos alumnos, habían sido los mejores alumnos de la clase, eran chinos muy decentes, muy respetuosos, ¿no es cierto? Se empiezan a poner peligrosos porque resulta que los chinos no pararon de crecer y siguieron creciendo y siguieron creciendo. Y Estados Unidos de repente que ya tiene, que ya viene en declinación, de repente se da cuenta que aparece en el este un peligro económico que amenaza simplemente con desplazarlos definitivamente. Eso es lo que estamos viviendo, ¿ya? Eso es la declinación de Estados Unidos que se acentúa en los 2000, al punto que ya con Obama empieza a cambiar, los chinos dejan de empezar a ser interpretados como chinos buenos, decentes, racionales, y empiezan a ser vistos como peligrosos, porque los chinos no solamente se transforman en la segunda economía del planeta después de Estados Unidos, sino que además empiezan a avanzar y acercarse mucho a Estados Unidos en desarrollo de tecnología de punta, y en un minuto de la segunda década del siglo XXI, los chinos superan a Estados Unidos, sobre todo en las telecomunicaciones, la guerra con Huawei, por ejemplo, y la 5G. Estados Unidos, por primera vez desde los años 40, es superado tecnológicamente, ¿ya? Y tienen que declarar todo un show para decir que el capital chino es malo, toman presa a la hija de Huawei, del dueño de Huawei, y con Donald Trump ya la cosa se hace mucho más directa, declaran esta guerra comercial que la ha seguido acentuando Joe Biden. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en este proceso? ¿Qué es lo que ocurre? En Estados Unidos hay una tremenda discusión sobre cómo evitar esta declinación, cómo parar a los chinos, ¿ya? Esa es la gran pregunta de Estados Unidos. Ya hay un debate y no se ponen de acuerdo, y hay peleas políticas muy fuertes entre ellos, ¿ya? La línea Trump es una tratar de explicar esto, porque además Estados Unidos, si bien ha ido creciendo, con el neoliberalismo, hoy día en Estados Unidos hay 60 millones de pobres. En Estados Unidos hay lucha de clases, ¿ya? Eso no lo dicen los Estados Unidos, pero lucha de clases. Las personas que votaron por Trump son obreros pobres, obreros blancos pobres, que antes votaban por el Partido Demócrata y que con la globalización vieron como sus industrias desaparecían. Ellos quedaban en la calle, más encima sin programas sociales, producto del neoliberalismo, ¿ya? Entonces fueron los obreros estadounidenses, incluso te voy a decir, población negra, pobre estadounidense, que es la infantería de Donald Trump. Claro, eso además hay que agregar al Ku Klux Klan, a los racistas, a los neofascistas, todo lo que quiera, sin duda, ¿ya? Pero ellos son la infantería de Donald Trump, ¿ya? Donald Trump, cuando habló de hacer América primero, era antiglobalista, era traer el capital de regreso a Estados Unidos. Bueno. Francisco, se nos van los minutos, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Una cosa, porque me interesa mucho cómo llegas, cómo estás pintando el panorama. Hacemos un pequeño pausa y entonces enseguida nos contás cómo frente a ese preámbulo calza entonces el tema Rusia y Ucrania. Un segundo, estamos hablando con Fernando Estensoro, catedrático y analista internacional directamente desde Santiago de Chile, sobre el impacto que puede llegar a tener en la geopolítica ambiental del conflicto en Ucrania. Ya regresamos. Continuamos hablando con Fernando Estensoro directamente desde Santiago de Chile. Santiago de Chile es la sede donde funciona Fernando, un catedrático y analista internacional. Estamos hablando de qué impacto puede tener en la geopolítica ambiental este conflicto en Ucrania. Fernando, entonces, está alterando, por ejemplo, el tema del gas, el tema del petróleo. Tú decías que en el siglo XX el petróleo fue lo que motivó la guerra en el Medio Oriente y, decías tú, en nuestra América Latina podría ser el Medio Oriente del siglo XXI por nuestros recursos naturales. Cuéntanos un poquito, ¿cómo entonces se ha tenido una influencia esta disputa por el acceso
al gas, al petróleo y lo que tú dices, el tema del mundo unipolar de los Estados Unidos contra el nuevo mundo multipolar de China y Rusia, redondeando tus ideas relativamente en poco tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que te decía, entonces el gran tema es que apareció ya no solamente un desafiante económico, sino que una potencia, ¿ya? Que como es China, que además tiene un mercado que todavía está en crecimiento y que ha empezado ya a amenazar el poder de Estados Unidos, ese poder omnímodo. A lo que se suma que otras potencias como Rusia logró salir. Rusia es un país más grande del mundo, ya tiene una gran cantidad de recursos naturales, logró salir de la hecatombe en la cual quedó en los años 90 y Putin la verdad es que la volvió a poner en el mapa. No con el poder de antes, pero sí como una gran potencia mundial. Entonces, Rusia también quiere, ¿no es cierto?, ser un actor importante en este mundo, porque todos saben que Estados Unidos está declinando. Por lo tanto, ese orden, ¿ya?, que dio Estados Unidos está empezando a resquebrajarse y están apareciendo nuevos poderes con real capacidad, ¿no es cierto?, si no de desafiar, pero por lo menos de estar en igualdad de condiciones con Estados Unidos, ¿ya? A lo que se suma, entonces tienes Rusia, que es un país continente, ¿ya? Y que está tratando de situarse geopolíticamente, por eso también está esta guerra con la OTAN, ¿no es cierto? Porque Putin está tratando de resituarse y avanzar, ¿no es cierto?, para estar en mejores condiciones de negociar cuando se instale formalmente este nuevo mundo multipolar, o sea, donde va a estar Estados Unidos, pero van a haber otras grandes potencias también en la mesa del poder global. Entonces, probablemente también va a estar la India, que es otra gran economía, otro gran país continente, que también tiene armas nucleares. China tiene armas nucleares, Rusia tiene armas nucleares, India tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares. Probablemente también va a estar la Unión Europea, otro gran centro país, si bien no es un país con un mando único, pero tiene una unidad bastante interesante y ellos también están discutiendo de ser autónomos militarmente frente a Estados Unidos para estar. Estados Unidos, por una parte, quiere a la OTAN que siga siendo una suerte de brazo, una extensión de ello, pero también hay sectores de la Unión Europea, como Francia y Alemania, que quieren ser independientes, quieren ser de igual a igual con Estados Unidos. Entonces tú tienes la Unión Europea con armas atómicas, Rusia con armas atómicas, Estados Unidos con armas atómicas, China con armas atómicas, India con armas atómicas, grandes países continentes, ¿ya?, con gran cantidad de recursos, con gran cantidad de tecnología, y que están exigiendo en Estados Unidos un mundo multipolar. O sea, un mundo donde el poder no esté en manos de uno, sino que haya un poder compartido. A eso se refiere un mundo multipolar. Y ¿Cómo todos América ellos... Latina entonces, para cerrar un poco, dónde quedamos nosotros, América Latina, en todo la geopolítica? ¿Cuál es el tremendo problema? Todas estas potencias, además que después tú puedes incorporar a potencias menores, pero que también quieren meterse en este juego, Turquía, Pakistán, Indonesia, etc. Todas estas macropotencias, por lo menos estas 5 que te menciono, con armas nucleares, están con un desarrollo industrial y tecnológico creciente, sobre todo los asiáticos. Entonces, ¿qué demandan ellos? Ellos demandan recursos naturales para sostener su crecimiento, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? El problema es que América Latina no está participando de este debate. América Latina está totalmente desunida, ¿ya? Y América Latina tiene todos los recursos que ellos necesitan. Tenemos agua dulce, que dicen que el agua está escaseando, por lo tanto, vienen por agua. Tenemos recursos estratégicos, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos petróleo, tenemos ecosistemas que a raíz del cambio climático son fundamentales, se han transformado en recursos estratégicos. Tenemos la Amazonía. La Amazonía ya no solamente vale por los recursos que contiene, qué sé yo, caucho, petróleo, minerales, sino porque presta servicios ecosistémicos globales. Y eso se transformó en un recurso económico, ¿ya? Y por eso se le quieren quitar la Amazonía a Brasil y le quieren quitar la Amazonía a los países amazónicos. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes, porque se transformó en un recurso vital. Entonces viene el norte global tradicional, más las nuevas potencias que están emergiendo, ¿ya? Que obviamente ellos, si ven que el planeta está en peligro, van a trabajar para salvarse ellos primero, ¿ya? Entonces resulta que nosotros tenemos todo lo que el norte global tradicional necesita para mantenerse en posiciones de poder y tenemos todos los recursos que las nuevas potencias emergentes también necesitan para estar en la mesa del poder. Entonces, si América Latina no se une, no es capaz de dialogar
con una sola voz frente a estas grandes megapotencias que se están instalando, no vamos a ser actores, vamos a ser simple escenario de las luchas de estas megapotencias por los recursos naturales que ellos necesitan de manera urgente. Por eso digo, eso fue lo que le pasó a los países árabes por tener petróleo, ¿ya? Se transformaron en el teatro de operaciones de guerra de las grandes potencias, con la diferencia que nosotros no solamente tenemos petróleo, nosotros tenemos mucho más recursos que son fundamentales en este siglo XXI. Tenemos ecosistemas que son fundamentales, además somos el continente más cercano a la Antártida, ¿ya? Entonces, si América Latina no es capaz de unirse, no es capaz de decir, estos son nuestros intereses y nosotros también queremos participar de este nuevo mundo, nosotros también tenemos derecho a defender nuestros intereses, ¿ya? Obviamente nunca vamos a tener armas nucleares, pero si actuamos unidos, podemos negociar mejor con estos actores, ¿te das cuenta? Podemos defender mejor nuestros intereses. Fernando Estensoro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.